Gracias, señor gobernador, por sus palabras. Ahora escuchemos al señor ministro de Minas y Energía, el doctor Germán Arce Zapata. Buenas tardes a todos. Hemos tenido un día largo con la ANDI. Este es como el segundo tiempo del partido. Esta mañana hablando de eficiencia energética y del sector eléctrico y sus desafíos, y esta tarde hablando de minería y sus múltiples desafíos. Yo tenía preparadas unas palabras, pero voy a tratar de contestar y de conversar un poquito sobre las problemáticas que planteó Bruce, y teniendo a Jaime aquí y al gobernador, que ha sido un extraordinario aliado del gobierno nacional en este proceso. Y como él dice, hemos tenido unos tiempos difíciles, pero creo que trabajando coordinadamente hemos logrado sacar adelante algunas situaciones, pero los desafíos están todos adelante. Los desafíos y las soluciones de fondo van a tomar un tiempo. Definir cómo es esa minería bien hecha y hacia dónde nos estamos moviendo y qué deberíamos sembrar hoy para recoger en un año, en 5, en 10, y garantizar una industria mucho más robusta, mucho más sostenible en el territorio. Saludo también a su secretaria de Minas, que ha sido una extraordinaria aliada en ese proceso, a Liz, que se me perdió, perdón, ahí está. Y al resto de los intervinientes. De pronto voy a hacer esto un poquito en desorden, un poco más en la línea de la conversación que traía Bruce y empatando con la que el gobernador plantea. Yo creo que probablemente la primera cosa que nos pasó, Bruce presentó las cifras, ustedes todos saben dónde estamos, tuvimos un par de años malos por efectos externos, estamos teniendo un año donde empieza a verse recuperación, los indicadores más alentadores están asociados a la evolución de la inversión y de las exportaciones en el primer semestre, y creemos que vamos a tener un mejor segundo semestre y muy posiblemente un mejor 2017 que el año 2015 y que el año 2016. Para no quedarme perdido ahí en las cifras, vamos a tener un mejor año. Lo peor ha pasado en términos de señales de precios, en términos de movilidad de la inversión, en términos de la evolución de algunos de los minerales. Pero los desafíos hacia adelante van a ser un poco distintos a los que acaban de ocurrirnos en el ciclo del 2015-2016, y eso hace que tengamos que pensar en función de esas nuevas condiciones y de esos nuevos desafíos. Y voy a arrancar por un tema que mencionaron de manera de la misma forma tanto Bruce como el gobernador, y es la institucionalidad. Voy a partir por allí. Pero yo creo que uno de los grandes cambios que hemos hecho y que todavía no hemos terminado de madurar es la construcción de la institucionalidad minera. Cuando nosotros llegamos a esta administración en el año 2010, hicimos una reforma al sector minero que creó la Agencia Nacional de Minería. Hoy le tiramos piedras, pero es que hace 6 años no existía. Y creamos un servicio geológico colombiano, o mejor dicho, reformamos un servicio geológico colombiano que tiene 100 años, que tiene más experiencia en el tema minero que muchos de los institutos que existen en los demás sectores, con una capacidad técnica y con un músculo monumental en construir conocimiento, y ese es un factor importante sobre el que quiero tocar ahorita. Creamos el Viceministerio de Minas, creamos una serie de instituciones para empezar a abordar el reto de desarrollar los recursos mineros de una manera distinta. Colombia ha tenido minería desde antes de que los españoles llegaran. Es una de las actividades más ancestrales. La minería está absolutamente encarnada dentro de la actividad económica. No hay una cosa que se llame minería. Bruce mostró las cifras de cómo es la matriz insumo-producto. La minería no es una cosa que uno se corta una oreja y sigue escuchando de manera normal, porque la minería es proveedora de muchas de las materias primas de la industria. Es la proveedora básica de la construcción, de la infraestructura. Entonces, cuando uno tiene unos desafíos tan grandes en términos de desarrollar infraestructura pública, de desarrollar infraestructura de transporte, de desarrollar cadenas logísticas, de desarrollar puertos, aeropuertos, cuando uno dice no quiero más minería, tiene que preguntarse de dónde carajos va a sacar los materiales para cumplir y resolver esos problemas de manera estructural. Y si nos vamos a los procesos productivos, muchos procesos productivos están asociados de cosas que no parecen mineras, a la capacidad que tenemos nosotros de proveer insumos para desarrollar actividades industriales. Es decir, estamos íntimamente relacionados con la industria y sobre todo con los procesos productivos de transformación y de cadenas productivas. Ese esfuerzo que hicimos en la institucionalidad a comienzos de esta década
Es un esfuerzo que necesitamos dejarlo madurar. Creamos la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Hoy estamos discutiendo si le damos facultades a los pueblos indígenas. Esto no tiene nada que ver con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Tiene que ver con la capacidad técnica de decidir qué es viable y qué no es viable. Esto no es un problema del color de la piel mía o de mi procedencia étnica o social. Tiene que ver es con quién debe decidir sobre qué materias. Yo he tenido un par de reuniones en las últimas semanas que han sido muy simpáticas, porque me han ayudado a entender además a qué le tienen miedo los activistas del otro lado. Le tienen miedo a los científicos. No los quieren, no quieren que los invitemos, no quieren a las universidades, no quieren investigación, porque de pronto el científico es capaz de decirnos a todos cuál es la realidad de los impactos de algunas de estas actividades, para ayudar a construir consensos sobre lo que es viable y lo que no es viable y lo que nosotros responsablemente creemos como administradores públicos debemos hacer. Entonces, esa discusión de la institucionalidad pasa por reforzar las instituciones que tienen la capacidad y el potencial de decirnos cómo podemos hacer minería bien hecha de manera responsable. Yo soy economista y probablemente tengo un sesgo. Pero no voy a hablar de geología, por respeto a los geólogos, a Glorita que lleva 30 o 40 años estudiando. No, 20, perdón, ella es una muchacha más joven. Pero estoy hablando del valor de la experiencia, Gloria. Pero lo que les quiero decir es que, así como uno no le pregunta a su amigo si le parece que una operación del apéndice se debe hacer por el lado izquierdo o por el lado derecho, eso se le pregunta a alguien que tiene estudiado eso, que sabe cómo se ejecuta y que le puede garantizar que el resultado de la cirugía o de la operación sea el correcto. Pero nosotros necesitamos darle una importancia muy crítica en esta discusión a los técnicos. Y cuando digo los técnicos estoy hablando de los científicos. Porque los científicos tienen que ayudarnos a resolver algunos de estos falsos dilemas que se han creado. Oro o agua. Nosotros llevamos 500 años produciendo oro en este país, 500, y tenemos algunas de las reservas hídricas más importantes del planeta. Si la relación de causalidad entre explotar oro y acabar los acuíferos fuera científicamente demostrable, yo creo que hace rato hubiéramos acabado con este país que ha producido más oro en la región durante 5 siglos. Y no quiero caer en esas cosas obvias, vuelvo y digo, tiene que haber una institucionalidad científica que sea capaz de contestar las preguntas. Bruce me preguntaba, ¿qué pasa si una empresa no obtiene una licencia, tiene una buena propuesta social en un municipio y decide hacer una consulta popular para, con el cumplimiento de los requisitos de ley, le permitan hacer una actividad? Eso no es tan hipotético. Si yo mañana hago una consulta popular en Betas o en California, Santander, el resultado de esa consulta es que la comunidad quiere que quitemos la línea de páramo y hagamos minería arriba de la línea de páramo. Entonces, ¿qué hacemos con la decisión de proteger los páramos? Decisión que institucional y respetuosamente ha tomado esta administración. Eso lo podemos resolver, si todo se puede resolver por ese mecanismo, lo que vamos a hacer es crear una anarquía dentro de un Estado social de derecho, que nos ha costado 25 años entender esta cosa, cómo funciona, cómo es esto de los derechos sin obligaciones, cómo equilibramos estos 3 poderes. Eso es brutalmente riesgoso. El país no se puede resolver en pequeños botofinish de 5.000 personas, diciendo emocionalmente sin ningún soporte técnico qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Porque la primera consecuencia debería ser desmantelar todos los institutos científicos, porque no los vamos a volver a consultar. Yo he tenido discusiones en municipios, y Gloria y la gente del Servicio Geológico me corrige, hablando de la predictibilidad de los terremotos, cosa que los científicos saben que no se pueden predecir. Uno sabe cuál es la formación geológica y qué riesgos tiene, pero nadie tiene esa bola mágica en ningún lugar del mundo. Uno se puede adaptar a esa condición, puede mitigar ese riesgo, pero eso no es un tema de magia negra. Hay unas condiciones geológicas y físicas que permiten que ciertos eventos ocurran. Pero cuando yo tengo un experto que lleva 20 años estudiando sismología y lo lleva a un consejo municipal y lo ve en su apunta de Twitter de que un proyecto exploratorio que no ha metido un carro al campo, o sea que no ha llevado un taladro, está generando efectos sísmicos hace 5 años,
pues claramente esa discusión ya no es científica, allí no estamos hablando sobre bases de evidencia y mucho menos estamos siendo responsables en el tipo de decisiones que estamos tomando. Yo lo he dicho y me han atacado y me han disparado, lo que ustedes quieran. La participación ciudadana es un mecanismo legítimo, está en la Constitución, pero no es para todo. No todo se puede resolver a través de ese mecanismo. Porque si creamos esa anarquía, nos va a tocar empezar por desmontar las instituciones y las academias y las universidades, porque aquí no estamos decidiendo sobre las bases ciertas y el conocimiento que tenemos, sino sobre el momento político y la manera como podemos jugar con las emociones de las personas. Eso es muy riesgoso y yo quiero que me entiendan esto con toda la candidez. Esto, además de ser un problema muy complicado para la inversión, que lo es sobre todo un problema muy complicado para con qué y cómo vamos a atender esos derechos fundamentales que la misma Constitución nos pide que garanticemos. Porque es que esto no es una actividad que ocurra aisladamente. Yo ya me voy a desbaratar porque tenía frío cuando llegué. Esto no es una cosa que ocurra aisladamente. Ese estado, esas cifras que mostraba Bruce de la evolución de la clase media y de cómo el país de hoy no es el mismo país de hace 15 años, es el resultado del aporte que industrias como esta han hecho en la economía y en las finanzas públicas. Yo he dicho un par de veces y sobre todo en la discusión petrolera, Colombia no es un país petrolero. Esto no es Arabia Saudita, no tenemos esas reservas. Pero este es un estado petrolero. Porque el principal negocio del estado son los hidrocarburos y la minería, digamos ese grupo completo. Porque este es el sector que paga la mayor contribución tributaria para las finanzas del gobierno central y en regalías para las finanzas territoriales. En el mejor año, 2 de cada 3 pesos que entraban a las arcas de los entes territoriales provenían de este sector, en el año 2013. En el mejor año, 1 de cada 4 pesos que entraban a las finanzas públicas vienen de este sector. Es decir, tenemos un Estado que tiene la obligación de atender unos derechos de la población cuyo principal negocio y fuente de rentas es esta industria. Entonces, cuando uno decide cerrar esta industria, la consecuencia o una de las consecuencias de esa decisión es que no vamos a poder atender la serie de derechos que nos impusimos en la Constitución del 91 para cumplir. Cobertura en educación, acceso universal a salud, gratuidad en la educación pública. Ninguna de esas cosas se pueden atender si el Estado no tiene una fuente de ingresos. Y si yo le meto una operación aritmética distinta, es si yo le saco a los ingresos 1 de cada 4 pesos, se los tengo que pedir a ustedes, a los contribuyentes. Porque el Estado no tiene otras fuentes de rentas. O produce ingresos de capital o cobra tributos. Y esa ecuación es de suma cero. No hay una cosa mágica que vaya a producir esas rentas y que vaya a resolver este problema. Y eso lo tenemos que tener en el corazón de esta discusión. El debate no es si la gente puede o no opinar. Yo estoy absolutamente convencido que la gente y las comunidades tienen que ser parte del proceso. Claro que tienen que ser parte del proceso. Porque a nadie le gusta que le zampen un taladro en la puerta de la casa. A nadie le gusta, a mí no me gustaría. Pero si yo puedo ser parte de ese diálogo en el que entiendo qué tipo de desarrollos se pueden hacer, con el cumplimiento de qué normatividad, cómo voy a mitigar las consecuencias de las actividades que se generan, cómo se van a canalizar esos impuestos y esas regalías, cómo la comunidad va a ver los bienes públicos derivados de hacer esas actividades y va a medir, y el gobernador lo decía muy bien, cuál es el impacto positivo de decir minería sí, qué significa tener esta actividad en el territorio o hidrocarburos sí. Pero nosotros tenemos que ser capaces de construir esa fórmula que nos garantice la sostenibilidad de la actividad a nivel territorial. Pero esto no es echándonos los dados o tirando una moneda a ver si cae sí o no, porque nosotros no podemos resolver del país de esa forma. No podemos, porque cada vez que nos hagamos esa pregunta hay que saber, tener certeza de cuál es la consecuencia de lo que uno conteste. Entonces yo tengo alcaldes de algunas de esas consultas yendo a mi oficina diciéndome yo no encuentro en mi ordenamiento jurídico cómo implemento esto. Ayúdeme. Los que a usted le han tocado gobernador que son bastante más ilegales, porque una persona se abroga una competencia, los particulares pueden hacer lo que la ley no les prohíba.
Los funcionarios públicos podemos hacer lo que la ley nos autoriza. Si en una ley yo no tengo la capacidad legal de otorgar un permiso, no tengo la capacidad de quitarlo. Las competencias no son vacíos normativos, las competencias son explícitas en la ley. Entonces, esa interpretación que algunos de los activistas jurídicos, entiendo yo, tratando de llevar una discusión política al campo jurídico, con mucho éxito además, han creado la trampa de que la ausencia de leyes, que es un problema a resolver, Bruce lo decía hace unos minutos, es decir, los vacíos normativos hay que llenarlos en las leyes, no en las tutelas. Las tutelas están diseñadas para otras cosas, para proteger derechos fundamentales, no para crear ley. Para eso está el Congreso. Esto es un Estado social de derecho, aquí hay 3 poderes. Entonces, en este mecanismo, en el caso de los acuerdos, gobernador, un alcalde, ni siquiera un alcalde, un consejo municipal, toma una decisión sin preguntarle a la gente, porque para ahorrárselo de las firmas y el agua y los sándwiches y lo que toca meterle a eso, entonces de una vez en un acuerdo, prohibamos. Entonces luego cuando van y piden el concepto jurídico le contestan lo que usted le contestó a Tames y si yo no encuentro en la ley de dónde se puede hacer eso, porque es que no está en la ley. Y resulta que para meter eso a la ley se requieren más de 6.000 votos. O sea, para pasar un proyecto de ley se requieren mayorías y para esas mayorías se requieren unos cuantos de millones de votos. Ese es el Estado social de derecho que construimos. Y si no nos gusta, pues nos toca que cambiarlo. Pero las leyes uno no las rompe cuando no le parecen convenientes. Va y se da el lapo en el Congreso y modifica el marco normativo y el marco legal. Y todo el mundo sabe a qué se atiene. Pero este mecanismo de resolver este conflicto, que se los voy a decir con toda franqueza, hay unos conflictos legítimos en el territorio. El alcalde ponía el ejemplo de La Frontino y Remedios y Segovia. Es un conflicto que tiene cientos de años. Hoy está la Sándor ahí, pero antes estaba otra y antes estaba otra y hace 100 años estaba otra. Y claramente no hemos atendido bien esos conflictos. Y mi avión se va a ir, ¿cierto? Y Avianca nos tiene corriendo. Y claramente esos desafíos, esos problemas mal atendidos en el pasado son realidades de hoy que tenemos que atender. Nosotros hemos dicho minería sí, minería bien hecha, minería con el cumplimiento de los requisitos de ley, minería responsable medioambientalmente, minería responsable con las comunidades donde tiene impacto, pero sobre todo minería con reglas claras para que la gente sepa si juega o no juega en esa cancha. Como en muchos otros negocios, a mí los costos tributarios de hacer cierta actividad en Suiza no me gustan, entonces no voy. Para que los inversionistas sepan a qué estamos jugando. Eso es absolutamente clave. Y me da pena tener que cortar esto porque creo que si me deja este avión no llego al siguiente y tengo una conexión y con Avianca no sabemos. Es que estos recursos son absolutamente necesarios para la transición que el país está dando. No hay manera de financiar el posconflicto si no tenemos una fuente de ingresos. Acabamos de hacer una reforma constitucional para dedicarle el 7% a la ejecución de proyectos en zonas de posconflicto. El 7% de unas regalías que hay que producirlas. Si las industrias no pueden operar, si no podemos sacar el mineral, si no lo podemos vender, ese ingreso va a ser cero. Es decir, ese 7% que va a fondear la bolsa de regalías para la paz va a ser cero. Y aquellos que tengan ideas de cómo van a llenar esa bolsa, que nos digan qué impuesto adicional podemos poner para cumplir con los compromisos que estamos adquiriendo para hacer esta transición. Evidentemente, salir de un conflicto armado de 52 años nos iba a generar una mayor conflictividad social. Yo creo que el país necesita entender eso, cómo funciona, cómo nos quejamos, a través de qué mecanismos, con quién, cómo hacemos compromisos, cómo avanzamos, cómo construimos sobre lo construido. No cómo salimos a destrozar industrias, que son las principales aportantes de rentas públicas, y luego vemos a ver si el cultivo de girasoles da. También podemos sembrar girasoles y pitaya y lo que haya en el territorio, porque estas actividades no son exclusivas, no son excluyentes, perdón. No son excluyentes, no tenemos que tomar esa decisión. Meter una industria no significa sacar otra. Lo que hay que entender es cómo con la riqueza que tenemos y la capacidad institucional que tiene este sector, apalancamos esos otros sectores
cómo encadenamos, cómo armamos esas cadenas productivas y montamos a todo el mundo en este barco. Pero eso es parte del enorme desafío que tenemos por delante. Dos temas que me preguntó Bruce: obras por impuestos. El sector no estaba originalmente, quedó mal hecho. Hicimos una propuesta y la Corte dijo: sí, señores, es válido que hidrocarburos y minería desarrollen obras por impuestos. Estamos trabajando en la reglamentación y esperamos que ese sea un músculo muy importante, no para ahorrarle impuestos a las compañías, que es lo que han dicho en algunos medios. No, los impuestos se van a pagar para que las compañías puedan mostrar obras focalizadas en las zonas donde están generando impactos y donde están generando actividades. Es un instrumento, está ahí, es clave. Y sobre el CER, nos dimos una gran discusión de cómo lográbamos estimular. Esto es como en acupuntura, nosotros dijimos ¿qué les pichamos a la economía, a este sector? ¿Qué le hundimos para que genere las reacciones positivas que queremos? Queremos más reservas, queremos más producción, queremos más minerales, queremos más exportaciones. Y decidimos que ese botón se llamaba la inversión adicional, la inversión que no estaba considerada, la inversión que no estaba comprometida en un contrato. Y lo que metimos en la ley es una provisión a través de la cual vamos a entregar un bono que es redimible para pago de impuestos, que va a ayudar a mejorar la posición financiera de algunos de los proyectos. La consecuencia real es que si el sector privado pone $1 adicional de inversión, el Estado lo va a ayudar a apalancarse con la emisión de este certificado. ¿Cuál es el nombre del juego? Que ese $1 adicional va a generar mayor producción, más rentas, más regalías, y esas rentas van a ayudar a pagar el incentivo del bono. El mecanismo está diseñado para que sea costo cero fiscal. Alguien me preguntaba en estos días de eso tan bueno, ¿dónde dan? Dimos en los 80, dimos en los 90, desarrollamos la industria del café, entre otras cosas, con estímulos como este. Y resulta que lo metimos para hidrocarburos y para minería. Vamos a crear unas bolsas separadas. Los mineros no van a competir con los de hidrocarburos porque no son comparables los indicadores. Los programas de recuperación secundaria no van a competir con los de exploración porque los económicos son distintos. Pero necesitamos entender que el instrumento es un instrumento contracíclico, diseñado para periodos de precios bajos, es decir, para cuando la industria necesita un empujón para que el punto de equilibrio de los proyectos sea económicamente viable. Tenemos unas estimaciones muy positivas del tipo de beneficio-costo que podemos desarrollar en algunos de los proyectos que están en el pipeline. Esto no es una cosa imaginaria, no, sobre las cifras oficiales que nos han entregado. Y metimos una obligación, y es que las compañías se comprometan. Ahora, si el señor se compromete y no cumple, pues no le doy el incentivo. Perdimos la oportunidad de usar el incentivo. Pero si construimos una línea de base de inversión sobre la información oficial que nos han entregado y las compañías adelantan inversiones, hacen más actividades específicas en la actividad exploratoria y de producción, el Estado va a echarles un empujón. Eso está en discusión, no está publicado, pero en este momento está en discusión los gremios. Ya yo se los mandé el final de la semana pasada sobre los términos. He recibido comentarios, algunas cosas que creo que son al lugar, otras que no son al lugar. Esto no es un descuento tributario, no es un regalo, es un instrumento financiero para ayudar a apalancar más inversión. Y con ese propósito lo metimos en la reglamentación. El compromiso es sacarlo, publicarlo, tiene que estar publicado 2 semanas. Esperaría yo que lo pudiéramos publicar la próxima semana. De hecho ya los gremios lo tienen, para ver si nos ganamos una ronda de comentarios antes de ponerlo en la página. Ya pasamos por la primera discusión fiscal con Hacienda. Ya Hacienda hizo una primera oferta de los espacios. Estamos cruzando los números para poder decirle hasta dónde podemos llegar. Y esa es una de las señales más importantes desde el punto de vista de inversión que estamos mandando. Estamos trabajando en eso y lo estamos haciendo con ustedes. Mi querido gobernador, de nuevo, mil gracias por el apoyo que nos ha dado aquí. Creo que tenemos miles de desafíos por delante, pero la única manera de sacarlo adelante es trabajando juntos, como hemos tratado de hacerlo, con el viceministro y con Silvana y el resto del equipo, con su secretaria. Al resto del sector esta es una industria llena de retos, pero llena de oportunidades. La única manera de sacarlo adelante es si nos sentamos y nos concentramos y hacemos las tareas que tenemos que hacer. ¿Qué les pido yo en contraprestación? Es que solamente vamos a hacer minería bien hecha. Gracias.